Nuria, Lucho. Nuria, Por favor, bueno. tenemos Dale. en nuestro estudio hoy a Giselle Kruger, la autora del libro Mala Sangre. Ella además es periodista, productora, Sí, muy conocida linda en todos los invitada medios. hoy. Bienvenida, Giselle. Hola, ¿cómo están? Hola Luis, hola Nuria, ¿cómo están? Gracias. Bueno, bienvenida a nuestro estudio, Giselle. Te invitamos hoy para que nos cuentes un poquito más de este libro que leímos, que se llama La Mala Sangre, editado por Plaza y Janés y que se subtitula La familia puede ser un lugar aterrador. Sí, la familia puede ser un lugar aterrador. No entierres la vida que corre. Bueno, Luis, qué lindo programa tenemos hoy en nuestro estudio. Tenemos a Giselle Kruger, que es la escritora y autora de Mala Sangre, su nuevo libro, su primer libro. Primero. ¿Es así, Giselle? Muy bien. Que acaba de salir y está en las librerías. Es La familia puede ser un lugar aterrador. Lo leí el fin de semana. Tremendo el libro. Muchas gracias. Pero una experiencia de vida para contar. Así que, bueno, por eso te invitamos también, para que nos cuentes vos en primera persona cómo fue que surgió Mala Sangre. Contale a nuestros oyentes. La verdad es que no partió como un libro, sino más bien como un descargo de cosas que a mí me pasaban en ese momento. Obviamente toda esta historia empieza a partir del insomnio de mi hija, que no dormía de verdad, no dormía en ningún momento. Y yo en ese proceso de soledad, de maternidad y de oscuridad, descubrí que tenía que sacarme de encima toda esa angustia que tenía y empecé redactando lo que iba a ser el final de este libro en las notas de mi celular, como un vómito de lo que a mí me pasaba, que no le encontraba explicación y que nadie encima nadie me comprendía, yo no me sentía comprendida por nadie. Ujú. Sí, tu hija se llama Alina, es una protagonista del libro. ¿Y cómo fue eso? Ella nació y, como todas las que somos mamá, es difícil conciliar el sueño cuando sos mamá primeriza, no conoces a tu bebé y estás horas y horas despiertas o amamantando y se despiertan y vuelven y quieren la teta. Es como un loop, ¿no? Pero ¿qué pasaba ahí con Alina? O sea, ella no dormía en ningún momento. Ella no dormía más de 1 hora y media, 1 hora. Y no es que se despertaba llorando. Abría los ojos y estaba como alerta. Se despertaba como alerta. Y claro, cuando uno es mamá y tiene la necesidad, porque uno no sabe, porque tenés miedo de que algo le pase, estás todo el tiempo chequeando de que esté bien, de que esté atendida. Y yo estaba sola con ella, estaba muy sola con ella. Y en ese proceso de intentar dormirla a la tarde, a UPA, en la cuna, en la cama grande, no funcionaba el sueño con ella, no podía descansar y obviamente por consecuencia yo tampoco, porque vos estás como con un binomio con tu bebé cuando es recién nacido. Entonces estás muy a la expectativa de lo que necesita y si tu bebé no duerme, vos no dormís, es una ecuación bastante básica. Y pasaba el tiempo y bueno, y llegó un momento que yo sentí de verdad, y lo cuento así descarnadamente, Sí. yo sentí que me iba a morir. Enloquecer también, ¿no? Sí, hay algunos episodios de crisis también de pareja que vos relatás muy bien ahí en el libro, ¿no? Sí, que es algo que en realidad es una parte de la maternidad que no se cuenta, porque cuando vos estás embarazada, lo que te dice todo tu alrededor es, uy, qué bueno, qué genial, a lo sumo te hacen chistes y qué sé yo, pero creo que como no hay una demasiada conciencia de lo que pasa en una pareja cuando nace un bebé, ¿no? Como que es una parte que también después se olvida, porque obviamente la felicidad es mucho más grande, entonces uno se termina quedando siempre con lo bueno y termina siendo un episodio pasado. Pero yo cuento el paso a paso de todo, porque obviamente era un conjunto de cosas. Ella era prematura, era primera, no ¿A dormía. cuántos meses nació Alina? Sí. A los 8. Ah. Nació un mes antes. Y acá en este libro, La Mala Sangre, está por un lado la historia de Alina y después hay intercalado otra historia, que es tu propia historia, hasta que finalmente se reúnen. Exacto. La niña Giselle se reúne con la Giselle mamá. Ujú. Y es en realidad un resumen de la vida de todos, ¿no? Porque lo que yo cuento acá es una historia personalísima, es una historia muy particular,
pero que al mismo tiempo podrían ser cualquiera de ustedes, podría ser Nuria, podría ser vos, podría ser cualquiera de los que nos esté escuchando. Entonces, me parece que el verdadero gancho de este libro tiene que ver con eso. Es algo que cuento que me pasó a mí, pero creo que vos te podés sentir interpelado, no solamente por el insomnio, sino también por todas estas cuestiones íntimas de la vida privada que yo cuento, ¿no? Que son cosas que trascienden la vida. Es cierto, es una historia muy íntima también. Uno se siente metido adentro de otra familia cuando vos lo contás, ¿no? Eso me dicen. Y que tiene que ver con la historia de tu abuelo, del señor Kruger. El señor Kruger, que es el dueño de mi apellido, obviamente, que lo digo con mucho orgullo, es el dueño del apellido de mi hija, porque a mi hija yo también le puse el apellido nuestro. Ajá. Mira. Pero al mismo tiempo el libro es una gran contradicción, todo es una gran contradicción, como la vida misma, porque si yo te digo que la familia puede ser un lugar aterrador, vos me vas a decir, no, familia, amor, calor, el campo semántico es súper amoroso, ¿no? Entonces este contraste de que puede ser algo malo también, si yo te digo un bebé, vos decís duerme como un bebé, bueno, el mío no dormía, y si yo te digo abuelo, vos me decís, la malcría, es todo lo permitido, es la comida que les hace, y no, y a mí no me pasó eso, entonces toda esa gran contradicción me parece que hizo esta historia, que yo creo que la mayoría de la gente que la lea en algún lugar de su vida se va a sentir interpelado y eso es lo que a mí me motivaba a hacerlo, ¿no? ¿Querés profundizar un poquito sin spoilear al libro? ¿Qué pasó? ¿O cuál es la conexión entre tu abuelo y tu hija? Sí, mi hija, a mí me gusta diagramarlo y me gusta representarlo como que mi hija en ese momento era un espejo o un reflejo de lo que a mí me pasaba cuando era chica. Lo que pasa es que a mí me costó hacer el clic hasta entenderlo así. Pasó un año y 3 meses que ella no durmió, no descansaba. Y en un momento alguien me dijo, pero Giselle, por ahí el problema no lo tiene la nena, por ahí el problema sos vos. Y vos le estás haciendo cosas a la nena y le estás poniendo el pijama al revés y la estás bañando en yuyos. Y tal vez es con vos el problema. Entonces ahí eso me llevó a hacer un clic y a decir, bueno, tengo que mirar tal vez un poco más adentro. Y evidentemente ella era un espejo de lo que a mí me pasaba. Y ahí descubrí que lo que ella me estaba mostrando era una parte de mi infancia que yo tenía súper enterrada y olvidada. Y era lo que a mí me pasaba cuando era chica, que no dormía porque le temía a mi abuelo. Entonces yo sentí que tenía que desandar ese camino y descubrir por qué le temía, si era una persona que vivía conmigo, si era mi abuelo paterno, el papá de mi papá, el dueño de mi apellido, y ahí hice toda una búsqueda periodística que me llevó toda la pandemia, para tratar de cotejar con papeles y más de dichos quién había sido ese hombre que yo no sabía. ¿Y cómo llegaste a ese recuerdo? Porque hay veces que uno borra, o sea, o niega o esconde en sí mismo esas situaciones. Porque Bueno, esa pregunta es la clave en realidad, la pregunta que vos me haces, Nuria, es la clave, porque llego a una consteladora en el año 2019 que yo no sabía ni qué era una consteladora ni qué te hacía, porque en ese momento no estaba muy en boga lo de las constelaciones, recién ahora se está empezando a hablar un poco más. Y la señora me dice, Giselle, yo te voy a hacer una sola pregunta, pensá lo que me vas a responder. Cuando vos eras chica, ¿dormías bien? Y a mí se me Wow. vinieron todos los recuerdos a la cabeza de yo, nena, despierta, aterrada en una pieza con toda mi familia encerrada, porque tenía miedo. Y ahí dije, acá está la llave, yo tengo que hacer este camino, yo tengo que descubrir por qué no dormía. Porque evidentemente lo que Alina me está mostrando es algo que yo no resolví. Tal cual. ¿Cómo es lo de la constelación? Lo de la constelación te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La verdad es que yo no milito las constelaciones, no es que digo todo el mundo vaya a hacer constelaciones, Sí. no. Yo creo que es una terapia que te sirve, que a mí me funcionó, que podría haber sido cualquier otra seguramente, en este caso fue esta. Es como que te dan las herramientas de lo que pasó en tu familia, en tu árbol genealógico, para que vos te puedas explicar patrones que hoy no puedes resolver. Si vos sentís que estás trabado con algo de tu salud, de tu vida, que estás tropezando con la misma piedra, que tenés problemas que hoy no tienen explicación, que no entendés por qué te enfermas de tal o cual cosa, obviamente, ¿no? Yo a Alina todo este tiempo la llevé al médico, los médicos me decían que estaba perfecta, no es que yo digo, no vayan al médico, vayan a hacer constelaciones. Creo que tiene que ver mucho con lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Con lo que vos sentís, que hay algo que no sabés y que tu familia te puede dar esa información que vos podés resignificar para encontrarle una respuesta de por qué estás donde estás hoy. Ujú.
Y son como, hay como distintas personas en las constelaciones. Hay dos Porque modalidades. sé que escuché hablar, pero no Bueno, sé ya bien cómo es. nos metemos en... Hay dos modalidades. Bueno. Le gusta, Luis. Va a Individual. ir. Yo fui individual, a mí me da mucha vergüenza, ¿viste? Que Claro, alguien te haga de tu sí. tío. A mí me parece una locura total Y hay igual, yo lo grupales, reconozco. Y hay grupales donde todos están compenetrados con la historia, por ejemplo, no sé, de Del Nuria, de otro, Luz, claro. exacto. Y hacen como un juego de roles y salen Vos cosas. vos te sentís interpelado por las cosas que los demás empiezan a representar de una manera absolutamente random, y vos te llevas información de eso y después obviamente el trabajo te pertenece a vos, no es que vas a una persona que te dice, no sé, te va a pasar tal cosa para adelante o cuando vos eras chico te pasó tal cosa. Vos tenés que hacer el camino, pero te vas con unos indicios que te ayudan. Ujú. Bueno, el libro, yo quiero contar, Luis, que lo leímos los dos, porque acá invitamos y leemos, nuestros invitados son leídos, digamos. Es muy llevadero, se lee muy fácil porque está muy bien escrito, con mucha actitud, digo yo. Sí. ¿Viste? No es que es aburrido que decís, "Oh", no. Y aparte lo que tiene, que eso también me lo marcó Luis, es que tiene capítulos que son nombrados en español Sí. y en alemán. Sí. Bien, Luis, ahí la observación. Sí. Dije, ay, no me había dado No, porque yo estaba esperando a Zwei, Drei, que quería A avanzar Luis los, le los encanta, viajó capítulos el en año alemán. pasado a Alemania, se trajo todo, todo leído. Y el libro cuenta también la historia de tu familia, Exacto. además de la de tu abuelo, quiero decir, cómo llega tu familia a convivir con tu abuelo, porque también es eso que es lo interesante, ¿no? Porque ustedes son 4 hermanos, con papá y mamá, y con el señor Kruger. le Con el vamos a señor poner. Kruger, sí, fue una época difícil de la Argentina. Yo tenía entre 5 y 6 años, obviamente lo puedo reconstruir hoy con 37, pero era el año 91. La casa donde vivíamos nosotros se había vendido y no quedó opción que ir a la casa del abuelo. Yo creo que no fue una decisión de mis papás ir a vivir ahí, creo que fue una consecuencia de la vida. Y cuando nos fuimos a vivir ahí, yo fui con toda la expectativa de conocer un abuelo, de tener un abuelo, y bueno, esa expectativa fue tirada al piso el primer día, porque él desde el primer día nos demostró que no éramos bienvenidos. No tenía, me parece que, hasta te digo que ni siquiera tenía que ver con algo personal, él era así con todo el mundo y no era algo... un castigo hacia nosotros, ¿no? Obviamente padecíamos las consecuencias por estar en el mismo espacio, en la misma casa, bajo el mismo techo todo el tiempo. Y todas las cosas que a él no le gustaban nos las hacía saber de inmediato y de modos medios raros, ¿viste? Porque a veces, no sé, discutía con mi papá en alemán, gritaba, pegaba portazos, nos perseguía, nos encerraba, nos apagaba la luz. O sea, tenía todo un mecanismo de persecución adentro de nuestra propia casa, que fue lo que a mí me llevó a decir, yo ahora que tengo una hija y que mi papá no es así con mi hija, hay algo que evidentemente en mi infancia que no estaba bien. Ujú. A lo largo de todo el libro, de estos capítulos que se van desarrollando en alemán, uno está esperando que Voz de Bell es una conspiración nazi a la Argentina, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, ¿dónde aparecen el resto de los nazis? Bueno, ¿Dónde están? ¿Dónde están guardados? Bueno, yo siempre quise ser muy, muy fiel, ¿no? Con toda la investigación, con lo que yo encontré y hasta dónde encontré. Y hubo una sugerencia a partir de una imagen muy, muy precisa que yo recuerdo, que yo sabía que mi abuelo sobre la cabecera de la cama, como cualquier persona católica tiene un crucifijo, él tenía una insignia sobre un pañolense azul, que yo, claro, en ese momento no sabía qué era. Y cuando empecé toda la investigación, le pregunté a mi papá, ¿lo que tenía el abuelo sobre la cama era el águila imperial? Y mi papá me dijo que sí. Entonces yo ahí dije, acá está escondido el secreto. Evidentemente el nazismo tiene algo que ver en toda esta historia. Y fui averiguando con periodistas que cubren nazismo, que escriben libros sobre nazismo, y me contactaron con un especialista, un destacado investigador que se llama Pedro Filipuzzi, que fue el que me dio el dato certero y me dijo, Giselle, tu abuelo trabajaba en el Banco Germánico de América del Sur. Yo Eso recién entraba al banco. Ahí es una inflexión, hace una inflexión el libro, porque como que llegás a la mitad y estás esperando esto que dice Luis, y se pone como más apasionante. Bueno, Claro. ¿a dónde vamos? La conexión nazi. Sí, total.
¿Y ese banco Dale, qué seguí, era? te interrumpí. Claro. El banco ese era el banco que triangulaba el dinero, triangulaba no de una manera que conocemos hoy como una transferencia bancaria, por en esa época no existían, que hacía las maniobras del dinero que se le robaba, se les expoliaba a los judíos, y era mandado a Alemania, era mandado a Suiza. Y hay toda una investigación hoy por hoy, que es la investigación que se llamó la ruta del dinero nazi, donde a través del Credit Suisse se descubrieron un listado de 12.000 alemanes que habían triangulado dinero a través de ese banco. Y mi abuelo trabajaba ahí y era corredor de bolsa, entonces Pedro fue el que me acercó el dato diciéndome, hacía esto, era corredor de bolsa, trabajaba en este banco, y Pedro me dijo, yo te voy a dar un dato para que vos me creas lo que yo te estoy diciendo. Tu abuelo se tuvo que haber jubilado en marzo o abril de 1985, porque yo en ese momento lo veía muy poco. Y a mí me resultó certero, pero como desconfiada periodista, fui a averiguar al ANSES con todos los contactos. Yo soy productora hace 12 años. Fui a averiguar al ANSES, pedí todo un informe y cuando me lo envían, evidentemente Pedro tenía razón, porque me sale que mi abuelo se había jubilado el 26 de marzo de 1985, que era un dato muy preciso. Y bueno, y a partir de ahí empecé a encontrar familiares lejanos que estaban en Rosario, que tenían en su poder un manuscrito de mi tatarabuela, que yo no sabía que existía. Y eso fue como lo que coronó la historia, ¿no? Porque... A ver, espera, ¿cuál era el chiste mandaban la plata, los alemanes mandaban la plata para la Argentina y de acá la sacaban para Suiza? Exacto. Mira. Te encanta, Luis, te encanta. Sí. Soy la voz, el grito contenido en el desvelo. Estamos de vuelta con Giselle Kruger, la autora de La Mala Sangre, y tenemos a alguien en línea para hablar con nosotros. A ver. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rolando Graña, ¿cómo estás? Bueno, en este momento me siento un poco apichonado porque sé que la que está Raro, del otro ¿no? lado se va a enojar. No. No te creemos, pero queremos que nos cuentes quién es Giselle Kruger, la autora de este libro. Uf, ¿cómo definirlo? No sé, yo no puedo hablar de alguien que tengo tan cerca y que amo tanto. La verdad que... Ay, qué lindo. Yo lo único que puedo decir es que debe ser la única persona que conozco que es capaz de escribir una novela en un celular. Y estando casada y con una beba también, ¿no? Y con una beba al lado, sí. Yo siempre le digo, bueno, mira, el único ejemplo que conozco es el de J.K. Rowling escribiendo Harry Potter con la nena durmiendo la bebé que tenía 1 año. Digo, pero lo tuyo escribiendo en un celular de noche, rompiéndote los ojos. Cada vez que yo abrí un ojo a mitad de la noche y la veía escribiendo en el teléfono, decía, ¿qué carajo haces escribiendo en el teléfono a esta hora? Esa es la fuerza que te da la maternidad. Las madres sacan fuerza de donde no tienen, ¿eh? Acá lo dice Giselle cuando abre el libro, dice, la maternidad es un incendio del que no te podés alejar. Es un poco un incendio. Rolando, ¿y vos participaste también de este trabajo o Giselle lo escribió sola y después te lo presentó? No. Recién me lo dio a leer y después de que la amenacé con cosas espantosas. No. Mirá vos. ¿El primer lector o no? No, tampoco. ¿Quién lo leyó? ¿Primero la editora? No, fue el tercero más o menos. Ah, mirá. No, fue el tercero. Lo tenía secreto. ¿Y vos sabías entonces que estaba escribiendo un libro o solamente lo habías escrito? Sabía. Porque acá tuvimos hace unos días atrás a un ghostwriter y nos contaba que se había encontrado con un cliente en un momento y la mujer muy alegre le contaba que su marido estaba escribiendo un libro. O sea, la mujer no sabía cuando el tipo escribía. No es el caso de Giselle, que lo escribió en pandemia, de noche, con una beba recién nacida. Bueno, y aparte es una muy buena historia, una gran historia. Decíamos recién que a mitad del libro se empieza a develar, ¿no? Todo lo que trae el apellido Kruger detrás, y el tema de las nazis en la Argentina es muy interesante. Claro, porque no es solo una cuestión de escribir, ¿sí? Porque, a ver, nosotros por laburo nos sentamos y escribimos. No es solo una cuestión de inspirarse, porque también la novela de Giselle tenía una investigación detrás.
Sí. O sea, ella tenía que ir a bucear en la propia arqueología y genealogía de su vida para poder escribir lo que estaba escribiendo. O sea que el laburo era doble, era escribir, pero también era investigar. Y te aseguro que Totalmente. cuando se pone a investigar es insoportable. Así que sí con la cabeza acá, Giselle. Bueno, Rolando, te agradecemos que te hayas conectado un ratito con nosotros. Giselle, ¿le querés decir algo? No, él ya sabe todo lo que, ya sabe todo lo Decile, que pienso. Alina, decile que Alina se quedó bien. Ay, sí, Quedó porque bien, te la la dejé grande ahí, papá. Grande, muy bien. Bueno, gracias. Vamos a seguir charlando ahora con Giselle y de su libro Mala Sangre. Gracias, chicos. Chao. Chao. Ya. Bueno, Giselle, yo quiero que nos cuentes más acerca de tu investigación sobre los Sí. nazis en la Argentina, porque en un punto este libro y la historia de tu abuela se conecta con eso. Vos me dijiste que había aparecido la triangulación de dinero de Alemania a Suiza. Exacto, lo primero que a mí se me presenta en el camino es ir a ver a Ariel Heblum, que es el titular del Centro Wiesenthal en la Argentina. Y fui con Rolando. Y claro, cuando él me dice, sí, Giselle, ¿qué necesitas? Y yo le conté, necesito saber quién es mi abuelo, porque creo que puede estar vinculado con el nazismo, porque tenía... Y él me dijo, mirá, lo que pasa es que si no tenés muchos datos, nosotros no te podemos ayudar. Pero en ese momento sacó el listado de la investigación de ellos, que eran los 12.000 alemanes que habían triangulado dinero, que en ese momento era toda una revelación. Y se la puso a Rolando en la cara y le dijo, mirá, Rolando, lo que conseguimos. Lo que pasa es que en ese momento esa investigación para mí no tenía ningún tipo de significado, ni valor, ni aporte a lo que yo estaba siguiendo. Claro. Y nos llevamos el papel, así como un souvenir, digamos. Sí. Cuando aparece Pedro en mi vida y Pedro me lo confirma, ahí me cerró toda la historia, porque evidentemente estaba relacionado la investigación del Centro Wiesenthal con los 12.000 alemanes que habían lavado dinero, con el Banco Germánico y el trabajo que hacía mi abuelo en ese banco. ¿Me entendés? Evidentemente, mi abuelo no dejó absolutamente ningún papel, ningún rastro, ningún documento que a mí me sirviera como para aportar ni al centro ni al libro, ¿no? Como que me parece que el libro y todo lo que tiene que ver con los nazis, y hasta el día de hoy yo te digo una frase, yo no sé si mi abuelo era así con nosotros porque era nazi, o si era nazi porque era así. Está buena la pregunta. Y no tengo esa respuesta. Mira. Y él de verdad tenía esos comentarios antijudíos, anti todo, porque hacía, era racista, porque exacto, lo hacía ok. de manera manifiesta. Pero lo que pasa Sí, es que manifiesta, digo, no es que se cuidaba de... no, para nada, para nada. Y bueno, y ahí a partir de eso empecé a preguntar a mi papá, y mi papá me empezó a contar un montón de anécdotas que tenían con eso, que yo también las cuento ahí. Lo que pasa es que yo sentía que como periodista, el libro no podía quedar solo en anécdotas. Mi viejo me contaba, no sé, un día una situación que pasó, que se encontró con un hombre vestido con una equipa en la cabeza, y el hombre estornudó enfrente de mi abuelo, y mi abuelo cuando llegó a la casa con un asco se empezó a sacar todo el traje, lo metió en una bolsa de basura y lo tiró a la calle. Y yo no quería quedarme solo con las anécdotas, porque hasta ese momento hasta podía ser pensado que era ficción. Yo sentía que tenía que ir a buscar papeles y documentos. Claro. Que certificaran. Bueno, igual el libro, le cuento a nuestros oyentes, tiene fotografías. Sí, porque aparece un documento ahí, ¿no? Ay, ya no me acuerdo cuál puse. Sí, bueno, por ejemplo, en esa foto Sí. está mi abuelo con uno de los excombatientes que se llama Oscar Horn, Sí. que perdió un ojo en la Segunda Guerra Mundial, Sí, aquí que era está el que le sentado. enseñaba alemán a mi papá, porque mi papá estaba obligado a aprender alemán y iba a estudiar 3 veces por semana, con 2 excombatientes. Uno era él y el otro era Thomas Warner, mi viejo me lo contó, y no sabemos cuál era la conexión, de dónde mi abuelo los había sacado. Era una cosa muy rara porque... Estudiaban alemán con nada, no era un instituto alemán donde estudias alemán comúnmente. Iba a la casa de estas personas. personas. Wow.
Y ahí ¿Qué no pensás, sé, Luis? no, los documentos y las fotografías, yo no me acuerdo si lo vi acá en tu libro o en alguna página de internet, una página en alemán impreso en letra gótica con Ese es el manuscrito de mi tatarabuela que encontré. claro, ahí quería Yo llegar. cuando me ¿Está acá en el libro o lo vi en Está internet? ahí, está Ah, ahí. no Cuando yo me sabía. obsesioné con la historia, porque de verdad me obsesioné y yo sentía que los tenía que encontrar como una causa de vida o muerte, llegué a unos familiares lejanos que nadie sabía que existían. Entonces me presenté y le dije, soy Giselle Kruger, acá está la partida de Sí. nacimiento, yo también soy heredera de los Kruger-Olm, necesito Y el tipo me recibió y me dijo, yo tengo en poder el manuscrito de tu tatarabuela que se vino de Alemania en el año 1886, es un misal de proverbios alemanes donde ella escribía anécdotas familiares. Ese día, el 19 de diciembre de 1921, que fue el día de nacimiento de mi abuelo, está escrito por ella que ese día nació su nieto. Yeah. Yo dije, no puede ser. Tengo que viajar a Rosario a verlos. Mm. Y viajé a Rosario, me encontré con ellos, me dejaron tocar el libro, sacarle fotos. Y eso fue como para mí, tener en mis manos el manuscrito de mi tatarabuela alemana fue el fin de la historia. Porque hay una circularidad ahí, ¿no? Exacto. Entre afectos. Y sí, se te mezclan muchas cosas, ¿viste? Porque al mismo tiempo, mi abuelo seguramente también tenía que ajustar cuentas con su familia. No sé si a través de una constelación o de algo que se le pareciera, pero evidentemente nosotros no venimos solos al mundo. Todos tenemos una familia, todos tenemos costumbre, todos tenemos secretos familiares. Hay cosas que se dicen, que no se dicen, que pasan, muertes, engaños, y todo eso de alguna manera nosotros lo vamos absorbiendo y cada uno creo que tiene una misión de resolver cosas para poder avanzar en el árbol. Yo sentía, por ejemplo, que si yo no resolvía lo del insomnio, lo iba a tener que resolver a Lina. Pero en ese contexto yo necesitaba resolverlo porque a mí me iba a matar, era mi bebé, como mi bebé no iba a dormir, o sea, estábamos las dos muy, muy conectadas con ese tema. Entonces, hay misiones familiares y hay maneras de saber quién fue tu familia y es lindo saber de dónde se viene. Es lindo, es sanador, es importante saber por qué se vinieron, cómo vivieron, qué hicieron acá, qué pasó en esa familia. A mí eso me teletransportó a un año que yo obviamente no voy a conocer jamás, pero les pude ilustrar un lugar a cada uno en el árbol que a mí me hizo encontrar el mío y creo que fue lo más importante. Está muy linda Qué lindo lo historia que de está vida, diciendo, la sí. mala sangre, ¿sí? Quiero Ah, saber qué dijo tu familia, tus padres, tus hermanos acerca del libro. Yo creo que ellos pensaron que yo enloquecí. Te lo juro, porque fue algo que mi abuelo se murió. ¿Para qué te pusiste a hacer esto, Alina? Total. Giselle. Mi abuelo se murió. O sea, lo que generó Alina en tu vida, ¿no? Exacto, bueno, porque ella fue el síntoma que despertó lo que en mí estaba dormido. Yo hoy lo tengo muy claro. Ella me estaba mostrando un síntoma y yo lo tenía que resolver. Mi familia estaban impactadísimos con todo lo que encontré, porque yo cada avance de la investigación no solo que se los mostraba, sino también le preguntaba a mi papá. Mi papá fue absolutamente franco, me facilitó muchas cosas. Mi viejo es muy preciso vos con los contás datos. ahí las charlas, ¿no? Y cómo fuiste de a poco a través también de mensajes de WhatsApp, bueno, pregunta, lo que él quería, un poco lo que él quería contar y lo que no, ¿no? Fue como un descubrimiento también. Y sí, porque vos pensás que en una situación tan dolorosa, donde mi papá no sabía si a mi abuela o la había matado o no la habían auxiliado, escarbar en ese dolor, siendo tu papá, es una cosa muy complicada. Yo sentía que lo tenía que hacer por la familia, pero al mismo tiempo yo no quería que él se hundiera en un pozo depresivo. Esa va a ser una sospecha dentro de toda mi vida. Yo la verdad es que nunca voy a saber si a mi abuela, mi abuelo le hizo algo o simplemente no la ayudó. Mi abuela fallece tomándose un frasco de alcohol etílico en la misma casa donde mi papá vive hoy. Y toda esa situación fue súper compleja porque ella estaba sola con él, él tiene que ir a declarar a la comisaría por esa muerte, mi viejo se entera de un momento a otro y la ve y mi abuela al poco tiempo, a las pocas horas, muere. La última imagen que le queda a mi papá de ella es su cara azul, toda hinchada, obviamente inconsciente por la situación,
Y mi viejo cargó con eso un montón de años. Y yo creo que el hecho de contármelo a mí y de poder ponerlo en contexto a lo que a ella le pasaba en esa casa con mi abuelo, porque evidentemente ellos estaban solos y tenían también su propio ecosistema, donde seguramente la relación no era para nada sana, pero en ese momento no estaba bien visto que vos te separes. Es un quiebre también, ¿no? En las formas de relacionarse, porque hoy por hoy es mucho más aceptado socialmente que vos te separes si no te llevas bien con tu pareja. En aquel tiempo no, te tenías que quedar igual, aunque fueras una mujer maltratada, aunque fueras, no sé, un matrimonio por conveniencia, y yo creo que eso a ella, y era mi abuela, y yo no la conocí, se murió el mismo año que yo nací, entonces yo sentía que recomponer esa historia también tenía que ver con parte de lo que a mí me había tocado como misión en la familia. Nuria, estamos de vuelta con Giselle Kruger, que vino a presentar en el programa La Mala Sangre, perdón, no La Mala Si Sangre. le venís diciendo la mala sangre, Luis, Sí. y no es. No sé, porque me suena mala mal. sangre. Como Pará, estamos escuchando toda esta cosa española, ¿viste? Pero Te no es confundiste. española, es alemana. quiero saber si Giselle es la de la tapa. Me lo pregunta todo el mundo, no soy la de la tapa, pero buscaron a alguien parecido a mí. Sí, te estaba mirando los ojos y Por decía, eso "Es mismo me dicen, te juro que todos me dicen que Porque es parezco". una chica que está entre sombras, le cuento a nuestros oyentes, le entra un haz de luz que le ilumina los ojos y tiene una tipografía rosa que a mí me encanta, rosa aparte. Muy lindo. Y como estamos con Giselle Kruger, que además nos develó algunos secretos a full del con el nazismo alemán. en la Argentina, pero nada que ver con eso, a full con el alemán. Te tengo que decir que del 7 al 13 están presentando en Buenos Aires el, ¿cómo se dice? 23º, el número 23, Festival de Cine Alemán. Y hay un montón de películas, más de una docena de películas que se representan en Cinépolis Recoleta y que invitamos a todos nuestros oyentes a escuchar, Vas a ir ver, seguro. porque están buenísimas. Sí, yo voy ¿Ya a ir, elegiste alguna voy a cuál? ir. Estuve viendo unos trailers en la página del Goethe Institute Te en encanta hablar en Instagram, alemán. ¿viste? Y hay buenas cosas. Pero de vuelta con Giselle, queremos que nos cuentes de tu infancia o de tu niñez junto a tu abuelo. ¿Cuáles eran las lecturas que más te marcaron ahí en la vida? Yo en ese momento usaba las lecturas como un modo de escape a la realidad que no estaba buena, ¿no? Ujú. Pero obviamente no lo hacía consciente. Yo sentía que meterme en libros me hacía vivir vidas de otros que por un rato me hacían olvidar de lo que pasaba en mi casa. Obviamente me funcionó un tiempo nada más. Mi papá empezó a traer a la noche el diario Crónica, que a veces venía acompañado por emisiones especiales, por lanzamientos especiales. Y el primero que leí fue Canción de Navidad, Ujú. que obviamente lo conocen porque se hicieron un montón de películas después. Y ese libro me acuerdo que me encantó, porque tenía en el medio una historia de vida de una persona vara, real, y al mismo tiempo todo lo que tenía que ver con el terror, los fantasmas, los misteriosos, que a mí siempre fue un tema, para mí fue apasionante. Después leí Mujercitas, yo los hacía cuando tenía 8 o 9 años. En mi casa no había tantos libros. Y mi mamá, cuando yo cumplí 9, se había ganado en un sorteo del barrio unas enciclopedias gigantescas. Y yo las agarraba y leía, y me gustaba estudiar los significados de las palabras, y después jugaba a adivinar en qué tomo estaba tal palabra. Me divertía con esas cosas, Bueno. no era... No era intencional, ¿no? Era lo que a mí me salía en ese momento. Y me acuerdo que me gustaba mucho escribir. Y cuando internaron a mi hermano, que yo cuento que fue como un episodio Sí. así súper traumático porque fue de repente, mi mamá no estaba y yo la extrañaba y le escribía cartas. Yo tenía 6, 7 años y le escribía cartas. Como me daba vergüenza mandárselas porque la iba a sentir culpable de que yo la extrañaba, me comían las cartas y me las tragaba para que mis hermanos no las encontraran. Y me dolía la panza, después me quedaba toda la boca azul, una cosa de locos. Y cuando empecé la escuela, cambié la destinataria de mis cartas a mi maestra y le empecé a escribir cosas a mi maestra súper cariñosas. Mirá. Y mi maestra empezó a llamar a mis papás para decirles que yo les generaba una transmisión de sentimientos, que ella hiciera algo con mi escritura, porque ella se había dado cuenta que yo había tenía un algo, don para claro. explotar.
Y mi mamá estaba tan concentrada en la enfermedad de mi hermano que no fue a la reunión, como que pasó como una anécdota desapercibida que yo la retomo ahora, habiendo escrito esta novela, que fue siempre algo que yo quise hacer, escribir, ¿no? Ya, ¿vos te acordabas de eso, de que tu maestra había llamado a tus papás? ¿Sí? Viste Sí. que a veces uno no se olvida de determinadas situaciones de la Es infancia, cierto. en donde uno espera, ¿no? Del padre o de la madre tal y cual actitud y eso no sucede. Y eso no es- menos cuando tenés, Después terminas. menos cuando son 4 hermanos. Claro. Nosotros éramos 4, nacidos en 5 años y medio los 4. No había lugar Claro. para nadie. Sí. No había lugar para Estaban nadie. sobreviviendo. Estábamos sobreviviendo, no fuimos ninguno ni a jardín, no fuimos a preescolar, empezamos todos el primer grado. Grado, todos juntos. Y sí, porque mi mamá tenía un pequeño jardín de infantes, Claro. ni siquiera en la casa, en una habitación, porque nosotros no podíamos salir de la habitación porque el abuelo no quería. Entonces éramos 6 personas encerradas en una habitación, que yo hoy lo veo como algo extraño. En ese momento era lo que tenía. Tal cual. Mira. Bueno, lean Mala Sangre porque vale la pena, es una historia real. Es la historia de Giselle Kruger. Es una historia real y es como dijo Giselle. Son historias, es tu historia, por supuesto, ¿no? Pero que se pueden replicar en otras familias, Sí, o en cada claro. familia, ¿no? Y En que todas hay que familias. animarse a contar la historia familiar. Y esta tiene sus secretos que son interesantes también, ¿no? Que Sí. aportan a la historia de... Sí, y también a la historia nacional, ¿no? Tal Porque cual. esto que vos referís de tu abuelo, a ver, tu abuelo trabajaba en un banco, o sea, un banco es una estructura muy grande, es una estructura incluso de poder muy grande, tenía un correlato, una aceptación social, un montón de gente trabajando atrás de esa estructura, o sea que como esa historia y dentro de esa organización seguro que hay miles que hoy están ocultas, ¿no? O tapadas o por vergüenza no salen a la luz. Absolutamente, sí, viste, y por suerte me alivia mucho el hecho de saber que ahora con la digitalización de los materiales hay muchas cosas que se empiezan a conocer Mm. y se escriben libros y se filman películas sobre eso y uno puede tener quizás un poco más de acceso a las investigaciones que antes. Yo creo que antes estaba todo muy tapado. Mm. Sí, yo quiero preguntarle a Giselle, esta introducción de yo quiero preguntarle, primero Alina, ¿cuántos años tiene ya? 5 horas. 5. Ya duerme. Perfectamente, 12, Qué 13 genial. horas por día. Muy bien, ¿y va al jardín? No. No, todavía no. Repetimos la historia familiar. No la querés mandar al jardín. No. No, Pero bueno, ¿cómo es? sí. ¿Te dejan no mandarla al jardín a los 5 hablemos, años? no hablemos. No toquemos Ah, el no tema. tocamos ese Bueno, tema. entonces... Porque ahora creo que es obligatorio el preescolar. Ah, Sí, no sabía eso. No podemos decirlo. Bueno, Te viene a buscar la policía, como me decían a mí Giselle, cuando era chico. además de escritora de Mala Sangre, es periodista y es productora de televisión y lectora. ¿Sos lectora? Soy lectora, pero dejo que los libros me aparezcan a mí. No los voy a buscar yo. Mm. Muy bien. ¿Y qué apareció este último tiempo? No, ¿Hay algo? No, este último tiempo estuve muy concentrada con la novela, con Alina, con los programas y con las notas que estuve dando. Estoy esperando que venga un próximo que me vuele la cabeza. ¿Qué programa estás produciendo hoy? El de mi esposo. Ah, muy bien, productora ahí. Familiar decir. también, en familia. Sí, tenemos una productora juntos, una sociedad, y yo soy su productora ejecutiva, o sea que me escucha también, no solo en casa, sino en la cucaracha cuando hace el programa. Muy bien, muy Qué bien. difícil, porque ahí no te puede decir nada, ¿no? Cuando... Yo a él sí le puedo decir, y él tiene que poner él tiene que poner cara de vaca y tiene que hacer silencio. Pero sí. Bueno, Mala Sangre, lo encontramos en todas las librerías. Ya me decías que va por la segunda edición. Están pidiendo la segunda edición para que Muy salga. bien. De Giselle Kruger, súper recomendado acá en Libros Sin Tiempo. Sí, también recibimos esta semana el último Los libro agradecimientos. de otra escritora que se llama Dolores Reyes. Sí, miseria. Lo tengo yo para leer, Luis. Que a Me vos te- me lo robé Sí. de acá. Vos me recomendaste Come Tierra. Come Tierra es espectacular. Me ¿Te gustó? acordaba de- Come Tierra es espectacular. cuando vos contabas que te comías las cartas. me ¿Te acordaste acordaba de Come Come Tierra? Me encantó. Bueno, ¿Te yo gustó? Me encantó Come Tierra. Bueno, Dolores Reyes es una escritora que tiene una gran militancia también, Sí, feminista, sí. que está siendo traducida a muchos Sí, idiomas. Sí.
está siendo impresa ahora en México. Y bueno, narra también otra historia de mujeres, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo una historia que hoy por hoy me parece que se está hablando un montón, que yo te digo, así como nunca me voy a enterar si mi abuela fue víctima o no fue víctima de su esposo, de alguna manera creo que dar visibilidad, ya sea a través de una chica que come tierra y puede ver qué le pasó a las mujeres que desaparecieron, me parece que es una linda manera, muy poética y muy literaria de narrar una actualidad que nos atraviesa a todos hoy. Sí, ¿Vos leíste totalmente. Come Tierra también, entonces? Leí Come Tierra, no leí Miseria. Ah, Miseria es la que salió ahora. Sí, Miseria es la la última. segunda parte. Exacto. Que La debe tengo. ser el personaje, ¿no? Que continúa. Es el mismo personaje que sigue. Claro, termina con ese personaje, la novela, y yo ya lo empecé y lo termino y te lo paso, Luis. Sí, porque es medio raro. El personaje, Miseria, aparece al final del final, libro. Es como al que ya final. estaba cerrando la historia y le mete un personaje después de una noche de borrachera. Claro, Eso tenía razón de la ser. vamos a invitar a Dolores a ver si quiere venir, se lo vas a decir a ella. ¿Eh? Bueno, Voy a ver qué me sale cuando venga Dolores. es una presión a la producción. Bueno, Giselle, nos tenemos que ir, ya no nos queda tiempo. Te agradecemos haber venido a compartir esta hora con nosotros. Nos encanta hablar de libros, es un espacio para eso. Me encanta el programa, gracias por el tiempo y gracias por la atención que le dedicaron a mi novela. Bueno, y a los oyentes le contamos, le repetimos otra vez el nombre. ¿Cómo se llama, Luis? ¿Qué nombre? Del libro. Ah, Mala Sangre. El que tienen que comprar este fin de Mala semana. Sangre de Giselle Kruger. Muy bien, nosotros nos encontramos con nuestros oyentes el próximo martes a las 12, como siempre. Chau. Chau. Háganse las palomitas, empieza la fumada.